Ahora, dando un poco de control Z a lo que habíamos hecho, solamente para analizar un poco más cómo es que trabaja esto de las referencias. Sabemos que tengo aquí un objeto cliente y que yo lo asigno aquí a titular. Ahora, este objeto cliente es accesible tanto si yo puedo hacer directamente una interacción con él como cliente.documento, o es accesible también si yo digo cuenta de Diego punto titular punto documento, y ahí haríamos referencia al mismo objeto cliente. ¿De qué otra forma yo podría anexar este cliente con esta cuenta? Existe una forma y es un poco más directa. Yo podría inicializar y crear directamente aquí en cuenta de Diego.titular un new cliente. Y yo ya no necesitaría este cliente de aquí. Incluso, si se dan cuenta aquí, la variable cliente ya me sale subrayada en amarillo. ¿Por qué? Porque Eclipse me dice, este objeto de aquí está siendo creado, sí, está siendo creado exitosamente, pero nunca está siendo usado por nadie. Es un gran candidato a ser eliminado. Para optimizar la memoria, recuerden que cada new separa un espacio en la memoria. Entonces lo borramos y de esta forma yo ya tengo aquí a mi titular inicializado como nuevo cliente. Yo podría hacer, esta vez sí podría hacer cuenta de Diego.titular.nombre, darle un nombre ahí y puedo imprimirlo. En este caso sí me va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque yo ya he creado aquí este nuevo objeto. Entonces, cuando yo creo este cliente dentro de titular, y recordemos que titular en el objeto cuenta, volvemos aquí, es un objeto del tipo cliente. ¿Será que si yo le doy un new cliente aquí a este campo, él va a crear un cliente aquí adentro? Por ejemplo, él haría algo como esto en mi objeto cuenta. Si yo le doy un new titular, un new cliente en el campo titular, ¿él crearía un objeto cliente dentro de mi objeto cuenta? Bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque nuevamente tenemos que recordar esa palabra clave en Java. Todo es referencias. Entonces lo que él va a hacer es crear un nuevo objeto cliente que va a ser accesible solo a través de este objeto. Tenemos que recordar que en el caso anterior había un objeto cliente que había sido creado independientemente de este objeto de aquí. Era accesible directamente y era accesible a través de cuenta. Pero en este caso de aquí, él es accesible única y exclusivamente a través de cuenta porque él definió su creación. Él hizo que este cliente exista. Entonces, ¿qué va a haber aquí en titular? ¿Qué es lo que va a almacenar aquí esta variable de titular del tipo cliente? La referencia en memoria. Él va a tener esta referencia como valor de este objeto y él va a referenciar, valga la redundancia, este objeto en la memoria aquí. Volviendo al código, este cliente de aquí va a tener otro tipo de ID en la memoria si yo hiciera algo así como cliente igual new cliente. Perfecto. Porque él no está anexado aquí a esta cuenta. Aún si yo hiciera un, por ejemplo, cuenta de Diego punto titular igual cliente, el primero va a asignar este cliente aquí y después él va a hacer un new cliente. Por lo tanto, este cliente de aquí ya no va a existir más porque él estaría sobreescribiendo aquí. Ahora, como dijimos anteriormente también, en el tema de la inicialización, cuando saldo, agencia y número inicializan, lo hacen con valores por defecto, en este caso 0, pero cliente inicializa con null. ¿Yo cómo podría decirle a mi objeto cuenta, mira, cada vez que tú inicialices, quiero que saldo tenga un valor por defecto, agencia por defecto y número por defecto? Ustedes recuerdan, era algo así como hacerle saldo igual 1 y sucesivamente, asignarle un valor por defecto. Recuerden que esto de aquí afecta para todos los objetos creados a partir de esta definición de objeto cuenta. En el caso de titular, no cambia. Simplemente sería decirle un new cliente y listo. Desde ahora, cada vez que se cree un objeto cuenta, él ya va a crear un nuevo objeto cliente. Por lo tanto, si yo hiciera otra vez el ejemplo que dio la excepción anterior, por ejemplo, miren, estoy accediendo a cuenta de Diego que no tiene ningún titular asignado y voy a imprimir el nombre. Recuerdan que aquí daba el exception porque yo quería acceder
a un atributo que era null. Ahora, si yo le doy ejecutar, le doy guardar, él va a imprimir tranquilamente null. ¿Por qué? Porque cuando yo le di new cuenta, él hizo un new cliente también a la vez.